Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más aquí en Decofamily. Y esta vez pues os quiero hablar sobre el modernismo, el Art Nouveau, que sabéis que siempre os doy toques, ¿no? Casi en todas mis decoraciones, pero que no os he explicado bien lo que es, claro. Y me gustaría pues eso, adentrarme un poquito más en lo que es el Art Nouveau. El Art Nouveau fue, digamos, una tendencia artística que emergió hacia el 1890 y hasta el 1920, ¿vale? Y es la tendencia artística que más me gusta, o sea, de todas. Me encanta. Y quería enseñaros cómo me gusta, ¿no? Y todas las cosas que sin darme cuenta he ido poniendo a lo largo de mi hogar, de mi casa, ¿no? De mis rinconcitos, que incluso antes de tener esta fijación, ¿no? Pero siempre he tenido ahí cosas, ¿no? Que no sé cómo te guían, ¿verdad? Así que os voy a ir explicando, os voy a ir enseñando cositas y os voy a ir explicando toques de ese estilo. Así que os dejo con unas imágenes y ahora empezamos lo bueno. Venga, nos vemos. Bueno, en este rinconcito, por ejemplo, pues tenemos estas dos cajitas que son una muestra, al menos para mí, de un estilo bastante modernista, ¿no? ¿Por qué? Los colores eran bien de la época modernista, ¿no? De la época del Art Nouveau, lo que es lo orgánico, las flores, mirad esto, ¿eh? Todo esto tan enrevesado, ¿verdad? Me parece súper bonitas, ¿no? Que no es Art Nouveau, sino es ese estilo, ¿verdad? Pero me parece fantástico, ¿verdad? Incluso había una parte del Art Nouveau que se le llamaba orientalización, ¿no? Que estaba muy basado en el estilo japonés y me lo recuerda bastante, ¿eh? ¿Qué os parece? Y cada vez que estudio más el modernismo, porque me encanta leer, ver cosas sobre el modernismo, me doy más cuenta de que tengo muchísimas cosas en casa que me lo evocan. Mirad vosotros en vuestras casas a ver. Y mirad en la mesita de noche, ¿qué diríais que es Art Nouveau? Pues justamente esta lámpara es muy Art Nouveau, muchísimo Art Nouveau modernista, que ya os he explicado que es lo mismo. Depende del lugar, se le llamaban de una manera o se le llamaba de otra, Y como veis, pues ese estilo, las flores, lo orgánico, las formas redondeadas, siempre, imaginad la base de la lámpara tan orgánica, tan con líneas redondeadas, con hojas, con plantas, ¿no? Y me parece, pues eso, me parece un encanto, me parece que te evoca en el tiempo, ¿no? Pues el que os he dicho, a finales del siglo XX, ¿no? A finales del siglo XIX, perdón, y principios del XX, Me parece muy bonito. Os voy a enseñar más cositas. Venga, ánimo. Bueno, pues como os iba diciendo antes, el Art Nouveau fue, digamos, un movimiento artístico en toda Europa, digamos. Lo que pasa es que aquí en España, en Cataluña, ¿no? Pues fue el modernismo, ¿no? Aquí en Cataluña fue, vamos, una hecatombe, Aquí en Cataluña, digamos, eso, que era el modernismo, y es lo mismo el Art Nouveau que el modernismo. Diferentes sitios se le llamó de diferente manera, pero es exactamente lo mismo. ¿Y en qué radica, no? ¿En qué radica y qué es lo que a mí me llama tanto la atención? Y es que, bueno, lo primero, digamos que antes estaba el neoclasicismo, eran líneas más rectas, más puras, evocando, digamos, pues la Grecia antigua, la Roma, ¿no? De ahí que le dijeran neoclasicismo, ¿no? Pero vinieron estos modernistas, ¿verdad? Y lo rompieron todo.
lo rompieron todo. Querían pues un movimiento artístico más orgánico, como más enfocado a la naturaleza, con formas más redondeadas, con forma de hojas, los colores, todo era, vamos, para mí, el más precioso de todos. Y también era muy enfocado a la belleza femenina, a esas redondeces, a ese pelo rizado, encorvado, ¿no? Ya os iré enseñando también algunas láminas que tengo de la época modernista que te explican muy bien esto, ¿no? Y también lo que me parece muy bonito de la época modernista es que este movimiento quería que todo el mundo lo disfrutara, o sea, no solamente unos cuadros, unas esculturas, no. Aquí en Cataluña hay muchísimos sitios, ¿no? Hay kioscos, ¿vale? Kioscos donde venden revistas, que son modernistas, que puede acceder todo el mundo, ¿no? Que no solamente son museos, sino que son de uso cotidiano. Y eso era lo que querían, en realidad, estos artistas. Hacer hospitales modernistas tenemos aquí, como Santa Pau, ¿no? En fin, hay cosas tan bonitas modernistas que estaban al alcance de todo el mundo. El hecho de que fuera tan democrático, tan para todos, es lo bonito. Después sí que es cierto que se metieron, bueno, pues los grandes caudales ricos, ¿no? Y le decían a los arquitectos, oye, hacerme esta casa o hacerme la otra, ¿no? Pero en realidad lo que querían era que fuera para todo el mundo, ¿vale? Lo que pasa es que está, pues eso, la Masía Freixa, que era aquí en Tarrasa, que era pues para gente rica, evidentemente. Estaba la Casa Batlló, en fin, todas estas casas que eran de gente rica, pero que también habían cosas que eran para todo el mundo. Habían sillas, habían mesas, habían lámparas, habían espejos, ¿no? Cartelerías, o sea, no cuadros, sino que hacían carteles, ¿no? Para hacer publicidad de cosas, ¿no? Y esos carteles son verdaderas obras de arte. O sea, una pasada. Así que os voy dejando cositas y seguimos explicando. Venga, hasta ahora. Bueno, y ahora hemos venido aquí a la sala del billar, que os estoy dando pistas de vídeos que van a venir, pero bueno, aquí tengo estas láminas, porque no son cuadros, son láminas enmarcadas, pero que estas, vamos, evocan el modernismo, el Art Nouveau, como nadie. Ya os lo expliqué en el vídeo anterior, que este era Alphonse Mucha, y era un pintor bien de la época, ¿no? Hacía más bien carteles, ¿verdad? Porque estaba muy de moda hacer, yo qué sé, en galletas, en todo, o sea, el arte estaba en todo lo cotidiano, en las sillas, en las mesas, en las lámparas, ¿no? Y también, pues eso, en la cartelería, en los dibujos, ¿verdad? Y como se ve, mirad, siempre la figura femenina, ¿lo veis? La figura femenina tan femenina, pero no eran muy realistas, es casi bidimensional, o sea, no se le ve mucha tridimensión a este cuadro, pero sí que es muy orgánico, no sé cómo explicarlo, ¿lo veis? Que no es un cuadro que dices, ¡hala! Está muy bien hecho, no, o sea, rompieron con todas las reglas, ¿lo veis? Lo único que hacían es meter color, curvas, y es que me parece tan espectacular. O sea, os invitaría a que buscarais cosas del modernismo, del Art Nouveau, porque me parece un mundo fantástico. ¿Qué os parecen estos cuadros, eh? Bueno, y
también os quería explicar sobre el modernismo, que a mí tanto me apasiona y me encanta, ¿no? Que tenía ciertas cosas que es verdad que a mí me pasa, no sé a vosotras, ¿no? Pero yo soy todo lo contrario al minimalismo, o sea, y es verdad que en el modernismo eso pasaba, porque había una cosa que se le llamaba horror vacui. ¿Qué es eso? Eso es el miedo al vacío, o sea, ver una pared blanca vacía era como decir, madre mía, ahí le tengo que poner algo, ¿no? Ahí le tengo que poner un azulejo con formas orgánicas o algo así. Y eso de verdad que a mí me pasa muchísimo. Y también otra cosa que tenían era ciertos toques modernistas, era como tener, le gustaba mucho, digamos, el arte japonés, ¿no? ¿Os acordáis del arte japonés? Esas olas, esos colores azules, blancos, azul más oscuro, en fin. Pues eso también tiene... los modernistas cogieron mucho la inspiración de todo esto, ¿eh? Así que, de verdad, es que os invito a que estudiéis este movimiento porque me parece alucinante. Así que os dejo ya casi con las últimas imágenes, las últimas cosas que tengo y nos vemos al final para despedirnos. Y ahora aquí también, en mi habitación, que como veis, si me alejo y veis lo que es la cama, la parte de atrás, la parte de delante, ¿no? Tanto la cabecera como el piecero, es tremendamente modernista. ¿Lo veis? Las formas tan sinuosas también, ¿verdad? Es que todo en sí. Mirad la lámpara de techo, que es bien, vamos, súper Art Nouveau. Pero también la cama, las luces. Y ahora vamos a mirar estas dos piezas, que esta no es que sea de estilo modernista, sino que es también de la época. O sea, es modernista 100%, no es el estilo, es que es de esa época. Porque lo compré en una feria de antigüedades en Cardedeu. Me parece tan bonito, mirad qué detalles, tan sinuosos, las flores, todo, es que es súper bonita. Mirad qué encanto, qué belleza, qué genialidad, ¿verdad? Tenían en esa época mezclado no sé qué tipo de metal será pero mezclado con el mármol. Esto pesa muchísimo, este espejo, me parece precioso. Y aquí tenemos una cajita, que esta sí que es moderna. Esta me la regaló hace muchísimo tiempo mi cuñada, que ya no está entre nosotros, pero que sabía perfectamente lo que me gustaba, hace por lo menos 30 años, ¿no? Que me la regaló. Y mirad, por ejemplo, en la parte de arriba, esas flores, esos colores, esa mezcla con la madera, es que también me parece un toque de Art Nouveau. Lo que pasa es que es nuevo, ¿no? A diferencia de la pieza esta, que es bien de la época, Así que mirad, qué inspiración. Yo creo que tenía que haber nacido en esa época, porque es que me encanta. Y mirad también este toallero, que no es antiguo, que lo compré nuevo, pero bueno, que evoca también, si os dais cuenta, ese estilo modernista, esas curvas, nos recuerdan las vidrieras que volvieron a hacer los maestros modernistas y del Art Nouveau. Mirad este lateral, os lo he girado para que lo veáis, esas curvas tan sinuosas, ¿no? Que nos evocan las flores, las hojas. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Es que si empiezo a mirar en casa, es que lo que veo es pues una influencia total de ese movimiento, ¿verdad? Es que me gustaría también que mirarais en vuestras casas y me dijerais, ¿no? También si habéis visto pues ciertos toques modernistas en vuestras casas, porque a mí la verdad es que voy mirando y me inundan los toques modernistas,
Al menos en mi casa me encantan. Bueno, y ahora sí que hemos llegado al final. Espero que os haya gustado, ¿no? Espero que os haya abierto pues un mundo que a mí particularmente me encanta y lo quería compartir, ¿no? El mundo de, yo qué sé, de Gaudí, que si venís aquí a Barcelona, pues intentar ver las cosas que él hizo, porque me parecen preciosas. También incluso, aunque fueran de ricos, ¿no? Y solamente era para ellos, pero la Casa Batlló, que ahora está abierta y es un museo que es preciosa, preciosa, de verdad, o sea, es alucinante. Y también, pues eso, intentar mirar pues, por internet, incluso en Temu, que hay pues muchísimas láminas de Alfons Mucha, de Klimt. Klimt también era de la época modernista, un poco diferente, pero también era de la época modernista, ¿no? Así que os invito eso, a que estudiéis a que lo estudiéis, que lo miréis, que investiguéis. Ya veréis que es muy, muy bonito. Y bueno, siempre os tengo que dar las gracias por aguantar, de verdad. Este ha sido, vamos, este ha sido académico, este vídeo. Muchísimas gracias por aguantar, por estar ahí, por darle al like, por hacer comentarios, por estar siempre, evidentemente, apoyándome, aunque sea una loquilla, ¿vale? Así que un besazo, muchísimas gracias y sobre todo y ante todo, sed felices.